El libro de las jornadas. Gino y a Francesco. Jornada 16. Rimón, Pérez. Salieron de Ridma y acamparon en Rimón Pérez. Números 33 verso 19. Se inician las vueltas. Vamos a abrir la palabra en el libro de Números, capítulo 33, donde estamos siguiendo paso a paso con la ayuda del Señor el libro de las jornadas, aquellas jornadas de Israel por medio de las cuales Dios los fue conduciendo y ellos fueron aprendiendo algunas lecciones. Hoy estamos en el verso 19 del capítulo 33, el viernes pasado, con la ayuda del Señor vimos lo relativo a Ridma. Hoy dice el verso así. Salieron de Ridma y acamparon en Rimón Pérez. Cada uno de estos nombres son etapas, estaciones, en las cuales el pueblo de Israel fue conducido por Dios para aprender en cada una de ellas lecciones diferentes. Por eso en el Nuevo Testamento dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto está escrito para amonestarnos a nosotros. No estamos solamente leyendo una historia pasada de Israel, sino una amonestación presente de Dios para la iglesia de hoy. Cada una de estas etapas tiene que ver con una experiencia espiritual. Entonces estas jornadas de Israel son un ejemplo y hemos estado siguiendo una por una. Hoy llegamos a la llamada Rimón Pérez. Aquí en el mapa, ellos están más o menos al final del desierto de Parán y entre el desierto de Sin, está lo que es el desierto de Cades. Allí en Cades, como vamos a estar viendo a partir de esta vez, ellos se demoraron 38 años dando vueltas, principalmente por Cades Barnea y por estos lugares al sur del Negev, volviendo al Mar Rojo, en el sentido del Golfo de Acaba, porque el Golfo de Suez y el Golfo de Acaba son parte del Mar Rojo o del llamado Yam Suf o Mar de Cañas. Ustedes recuerdan que la vez pasada cuando estudiamos Ridma, como ellos se rehusaron creer y se rehusaron entrar, entonces el Señor les dijo que se volvieran camino del Mar Rojo, es decir, hacia el Golfo de Acaba, de manera que ellos van a estar dando una serie de vueltas durante 38 años, prácticamente desde Ridma que fue cuando ellos se rebelaron por incredulidad y no quisieron entrar a la tierra prometida, dudaron de Dios. Entonces Dios juró que no entrarían en su reposo aquellos que ya lo habían irritado más de 10 veces. Entonces Dios hizo que dieran vueltas por el desierto en distintas etapas, aprendiendo distintas lecciones hasta que la generación vieja quedó como Ridma o como Retama en el desierto y se levantó después una generación nueva que regresó después a Cades, después de dar una serie de vueltas y poder entrar realmente a la tierra prometida. Ahora vamos a empezar a ver esas jornadas de las grandes vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, durante casi 38 años por el desierto. Todas estas etapas encierran casi hasta el versículo 36 cuando regresan a Cades, para entrar ahora sí por el lado del Araba y de Moab. Lo relativo a la jornada de hoy, está en Números en el capítulo 14, desde el versículo 40 al 45 y también está en Deuteronomio 1. Versículos 41 a 46. Vamos a tener esos dos pasajes para ir leyéndolo el uno con el otro, porque esta jornada fue contada dos veces. Fue contada aquí cuando se escribieron las jornadas en el libro de Números, y la recordó después Moisés cuando ya habían vuelto a regresar y ya estaban a punto de entrar en la tierra. Él volvió a recordar esta jornada 38 años después. O sea que la jornada es escrita por Moisés en el libro de Números y es vuelta a escribir o reescrita en Deuteronomio. Cuando el Espíritu Santo hace que una misma cosa se cuente dos veces es porque los dos relatos son complementarios y el uno se entiende con el otro mejor. ¿Creemos cuando Dios quiere? Vamos a hacer el seguimiento de los dos relatos. Uno está en Números 14 versos 40 al 45. Esa es la parte que corresponde a Rimón Pérez. La otra relación está en Deuteronomio 1 versos 41 al 45. Al ir haciendo las dos lecturas, confiamos en que el Señor nos abrirá los ojos sobre lo que pasó allá en Rimón Pérez. Recuerden que habían estado en Ridma y aquí dice en Números que salieron de Ridma y el próximo lugar a donde ellos fueron fue a Rimón Pérez. Dice aquí, y se levantaron por la mañana, estando en Ridma, y subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado.
ustedes se van a dar cuenta que este monte es un monte que tiene varios montes, es decir, subieron a un primer monte y de ese monte tenían que subir a otro que estaba a continuación y formaba parte del mismo núcleo montañoso, porque fíjense que subieron a la cumbre del monte, diciendo, henos aquí para subir, todavía querían subir un poquito más, ya habían subido a la cumbre de uno, pero iban a subir más. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. La vez pasada ellos dijeron, no subiremos, mejor hubiera sido haber quedado postrados en el desierto o volvernos a Egipto, no creyeron y claro, como entonces el Señor los reprendió, ahora ellos dicen, entonces vamos a subir, pero el problema está que no suben cuando Dios quiere y quieren subir cuando Dios no quiere. ¿Qué lección es esa? Nosotros a veces somos así, nuestra vida cristiana es según nuestra gana, voy cuando quiero y no voy cuando no quiero, subo cuando quiero y bajo cuando quiero, no voy si no quiero, pero Dios tiene que enseñarnos que no es cuando nosotros queremos ni como nosotros queremos, sino que es cuando Él quiere y como Él quiere. Esa es la lección que hay que aprender en esta jornada. Siguió diciendo Moisés, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Fíjense, ahora es Moisés el que dice. Antes eran ellos los que decían, ¿cómo vamos a subir si está el amalecita? Claro que el amalecita, el jebuseo y el cananeo no son nada si está Jehová, pero si no está Jehová es otra cosa. Algunos se quieren meter a echar demonios y van por sí mismos, en su presunción, en su carne, sin que esté Dios, sin que sea Dios el que haya iniciado el movimiento. Eso es cuando nosotros actuamos por emociones, cuando no queremos, cuando queremos, queremos. Esa vida religiosa que es un altibajo, un ascensor, basado en emociones, que cuando me gusta estoy, cuando no me gusta no estoy, es que hoy no tengo ganas, hoy no me interesa, pero hoy me arrepiento y lo que no hice ayer lo voy a hacer ahora, ya no es así. Si Dios aprobara esa veleidosidad nuestra que somos como veletas, nunca aprenderíamos de Dios, entonces el Señor tiene que enseñarnos lecciones. Un ejemplo en Cantares. Miren conmigo aquí en Cantar de los Cantares una lección que el novio amado le tiene que dar a la novia amada, el novio le dio una lección a la novia. Cantar de los Cantares 5 verso 2. Aquí no quiere decir que ellos sean enemigos, no, ese es un problema de familia, esta no es una lucha entre enemigos. Es un problema de pareja, y mire este problema de pareja que aparece aquí, dice ella, yo dormía, pero mi corazón velaba, o sea, sí, ella quiere al Señor. Es la voz de mi amado que llama. El amado está llamando y el llamamiento dice así, ábreme, porque a veces somos cerrados, entonces, ¿cuál es el llamamiento? Primero, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche, es decir, tú estás cómoda, pero yo estoy afuera donde las cosas no son fáciles. Entonces ella responde, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Como quien dice, ay, no me moleste a esta hora, es decir, lo rechazó, no atendió al llamamiento en la hora en que él la requería. Entonces, ¿qué pasa? Mi amado metió su mano por la ventanilla, y mi corazón se conmovió dentro de mí. Él de todas maneras hizo una obra en ella, pero hasta ahí llegó él. Él no va a violar la decisión de ella, si ella no quiere, él se va a ir solo sin ella. Entonces él se fue. ¿Y qué sucedió? Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, mis dedos mirra, que corría sobre la manecilla del cerrojo. Cantares 6 verso 12. Ahora sí quiere, ahora sí ya decidió. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Ahí está el problema, lo rechazamos. Él no pudo contar con nosotros y él tiene que hacer su causa sin nosotros. Hermanos, si uno no le responde al Señor en el momento oportuno,
como más adelante ella aprende y dice, antes que lo supiera porque si me pongo a pensarlo ahí está el problema. Antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab, que era donde se llevaba el arca, era donde iba la vanguardia, así llegó a ser ella más adelantico. Usted lo ve hacia el final de Cantar de los Cantares, donde ella dice, antes que lo supiera, mi alma me puso entre los carros de Aminadab. Pero aquí no, ella aquí todavía no había aprendido la lección, ella no es una persona bien dispuesta. Este es un problema de disposición, queremos que las cosas se hagan cuando nosotros estamos dispuestos y no cuando es la hora de Dios. Hermanos, mucha infantilidad hay en nosotros cuando solo servimos a Dios cuando nos da la gana, debemos servir a Dios cuando Dios nos requiere, porque después vamos a decir, bueno, ahora sí, Señor, pero no, ya no puedo contar contigo. Permítanme contarles una anécdota personal, otra, para mi vergüenza, muchas vergüenzas mías ya les he contado. Una vez teníamos una reunión con un grupo de hermanos nuevos en una casa allá en el Paraguay a determinada hora, creo que era a las 6:30 y yo estaba en la casa de otro hermano, como a unas 3 cuadras del lugar donde teníamos la reunión y me puse a conversar con el hermano y el Espíritu Santo en mi interior me apuró. Yo sentí el apuro del Señor, apúrate, porque vas a llegar tarde, pero yo me hice como el tonto. Yo dije, sí, Señor, ya voy, pero seguí conversando con la persona y dije, bueno ya me voy, me fui, y cuando llegué, el Espíritu se quedó callado, no se movió en mí, yo hablaba, decía cosas, me sentía todo seco, cosas solo mías, cosas sin el respaldo del Espíritu. El Señor dijo, enseñándome una lección, no estuviste dispuesto cuando yo te llamé, no estuviste conmigo, ahora yo tengo que enseñarte qué es estar sin mí, qué es no seguirme a mí donde quiera que yo voy. Entonces estuve yo, pero Él no estuvo, no me usó. Sí, yo hablé y puede ser que alguno de los hermanos ni se haya dado cuenta, pero yo sí me di cuenta que el Señor no estaba conmigo, estaba todo seco, todo apagado, me sentía como una lora. ¡Ay! ¡Qué tristeza! Porque no hace uno las cosas en el momento de Dios. Hermanos, por eso dice, abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé, y no me respondió. Vamos a ver que eso fue lo que hizo aquí Israel. Ahora sí buscaba, ahora sí iremos, ahora sí subiremos, ahora sí pelearemos, pero ahora él no se dejó encontrar. Lloraron y todo y Dios no oyó. Lo llamé, y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Bueno, hermanos queridos, el Señor tiene que tratar con nosotros. Al principio uno piensa, si es un patrón del mundo, marcamos tarjeta, pero como es a Dios no, servimos a Dios como si fuera menos que un patrón mundano. Al patrón mundano le marcamos tarjeta y todo, pero a Dios no, con Dios somos informales, hacemos las cosas si nos da la gana, entonces llega un momento en nuestra vida en que el Señor nos enseña que no puede ser así con Dios y la manera como Dios se enseñó a Israel fue así. Derrota de Israel. Entonces volvamos allí a Números y sigamos leyendo. Verso 42 del capítulo 14. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos. ¿Y qué fue lo que dijo ella, la amada? Me hallaron y me hirieron, claro, porque ahora no estaba bajo la misma protección, ella se salió de la protección porque no lo siguió, ella se siguió a sí misma. Aun queriendo agradar a Dios no lo agradó como Dios pide, sino como ella quiere y cuando ella quiere, por tanto Dios no la cubrió para que ella aprendiera lo que es estar bajo su dirección y lo que es estar bajo la propia dirección, hay una diferencia. Luego sigue diciendo, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros. No importa cuántos amalecitas hubiera, si Jehová está, no importa ningún amalecita, pero si Jehová no está los amalecitas son gigantes. Dios no dijo que no había gigantes, lo que dijo era que con Jehová nosotros podíamos vencer,
Pero ahora nosotros queremos ir cuando nosotros queremos, en presunción, y ahí es cuando Dios nos tiene que enseñar la lección, y dice, y caeréis a espada, por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. ¿Por qué? La culpa es de ella, se negó ella, ahora él va a estar solo y ella también sola. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto del Jehová, y Moisés, no se apartaron de en medio del campamento. La obstinación, suceden estas cosas. Si ya estaban en el primero, en Rimón Peres, pero querían subir más, ellos. Moisés no se movió para nada. Eso fueron ustedes los que se fueron, yo no, yo me quedo donde está el arca. Si el arca está aquí quieta, yo me quedo quieto, si el arca está callada, yo me quedo callado. El problema nuestro es que queremos hablar cuando tenemos que estar callados o queremos estar callados cuando tenemos que hablar. El Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Mucha de la vida religiosa es basada en la propia gana del viejo hombre y tenemos que aprender que así no se sigue a Dios. Entonces dice, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron, primero, y los derrotaron, segundo, persiguiéndolos hasta Horma. Horma era un nombre que se le colocó en el futuro, todavía en esta jornada no se le llamó Horma. Horma no está en este mapa, los persiguieron bastante. En el capítulo 21, es en donde después se le llama Horma. Después en una jornada posterior ellos pasaron de nuevo por Horma y ahí fue cuando le llamaron Horma, y allí hubo destrucción de los enemigos, pero miren la diferencia. Vamos al capítulo 21 de Números, que es una lección posterior, pero es para entender mejor la presente en relación a Horma. Números 21 verso 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que peleó contra Israel, y tomó de él prisioneros. Esto fue después. Sucedió igual que la vez pasada, pero esta vez fue diferente. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Aquí ahora depende de Dios. Israel aprendió la lección, ahora eres tú. Y Jehová escuchó la voz de Israel, y entregó al cananeo, y lo destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Esta vez sí escuchó, la vez en Rimón Peres no escuchó. Ahí fue cuando se le llamó Horma, destrucción, pero aquí escribió Moisés no mientras sucedía la jornada, sino cuando ya habían sucedido otras jornadas, porque no las va a escribir antes de que sucedan, las escribió después de que sucedieron, entonces ya le colocó el nombre que se le iba a poner después. Todavía ese lugar no se llamaba Horma, pero era el mismo lugar. Fíjense, en esta etapa que se llama Rimón Peres ellos no vencieron, ellos fueron derrotados, en la otra ellos vencieron en el mismo lugar y con la misma gente. La diferencia la hace Jehová, no el lugar ni la gente. A veces la gente es supersticiosa y dice, si estamos con tal gente o en tal lugar, es mejor, sale bien. No, no es el lugar, no es la gente, es Jehová, la diferencia la hace Jehová, Él es toda la diferencia. No es suficiente confesar los pecados. Ahora vamos a leer esto mismo, pero desde Deuteronomio, porque es que Dios lo contó 2 veces, entonces van a darse cuenta que Moisés lo cuenta 38 años después, cuenta la misma jornada, pero la manera como lo cuenta, se ve que aún Moisés no lo percibía bien antes, entendió mejor después, porque al leerlo en Deuteronomio se va a entender mejor que cuando se leyó en Números, porque el mismo Moisés aprendió también. En Deuteronomio 1 verso 40 dice lo que Dios les había dicho en Ridma, pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Es decir, devuélvanse hacia el golfo de Acaba. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Estaban en Ridma, y, ¿qué hicieron? En vez de seguir hacia donde Dios les había dicho, no obedecieron. Oigan, hermanos, no siempre confesar los pecados es suficiente. Yo les voy a decir 2 personas que confesaron los pecados. Poncio Pilatos, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros,
pero lo mandó matar, es decir, que él lo declaró inocente y se lavó las manos como diciendo que él reconocía que era un pecado lo que estaba haciendo. Y otro que confesó los pecados fue Judas. Judas también dijo, he vendido sangre inocente, pero en vez de acudir a la gracia, se quitó la vida, y por eso la próxima lección tiene que ver con la gracia, nos la va a enseñar Dios, pero Él la enseña después del castigo, porque es que algunos quieren solo gracia pero sin corrección. Dios perdonó a David, pero el niño se murió, es decir, que hay gracia pero también hay corrección, las dos cosas van juntas. Algunos piensan que es un Dios solo de corrección y piensan que Dios es un ogro, pero otros piensan que Dios es un abuelito gordo, de barbas blancas, una especie de Papá Noel. No, eso tampoco. Hay que obedecer. Entonces ese fue el problema. Hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos. Ah. Oigan eso, nosotros subiremos. No, hay que esperar que Dios diga, subid, porque si uno sube de por sí, eso es presunción. Si uno se mete sin ser enviado, uno está metiendo la cuchara donde no tiene que meterla. Nosotros subiremos y pelearemos. Hoy en día inclusive, oímos alguna lección sobre lucha espiritual, y sin que Dios nos haya mandado, agarramos el palo y damos al avispero, y después, ¿quién aguanta las avispas? Es por no oír en el momento de Dios, sino oír por sí mismo. Nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Claro, ahora sí, pero ya Dios lo que había mandado fue otra cosa. ¿Qué había dicho Dios? Vosotros volveos e id al desierto, y eso es lo que el Señor mandó, pero ahora ellos estaban sacando un mandamiento anacrónico, ya pasado de moda, ya fuera de lugar, y miren lo que dice Moisés, hasta me parece irónico. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra, y os preparasteis para subir al monte. Y dice Pablo, no podemos pelear con esa clase de armas, sino con las espirituales, pero vosotros os armasteis cada uno. Ellos mismos se armaron con las propias armas de ellos, pero, hermanos, nuestra única arma es Jehová, eso hay que aprenderlo. Jehová no va a estar con vosotros, pero, ¿por qué Moisés les dijo que Jehová no iba a estar? Porque Jehová se lo había dicho. Eso no lo cuenta en Números, pero lo cuenta en Deuteronomio, y Jehová me dijo, diles, no subáis, ni peleéis, ¿por qué? Pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Esa es la razón, no estoy entre vosotros. Si tú no estás con la unción de Dios y la unción de Dios no está dirigiendo la cosa, no te metas en presunción, ni yo, ni ninguno porque estamos en la carne. Miren, hermanos, es el amor de Dios, lo que Dios buscaba era que no fueran derrotados, Dios sabía que iban a ser derrotados, como le dijo Pedro, Señor, mi vida pondré por ti. Ay, Pedro, ¿tu vida pondrás por mí? Sí, Señor, aunque los otros te nieguen yo jamás te negaré. Pedro estaba confiando en sus propias armas, en su propia preparación, entonces el Señor le tuvo que permitir una derrota, y negó al Señor 3 veces. Gracias a Dios que el Señor le perdonó y dijo, yo he rogado por ti. Oigan, yo he rogado por ti, no eres tú Pedro. Yo he rogado por ti que tu fe no falte y cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Pero él iba por su propia fuerza y Dios permitió una derrota para mostrar que es nuestra propia fuerza, pero después él interviene, entonces dice aquí. Y os hablé, y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. A veces, inclusive obedeciendo versículos fuera de época somos rebeldes. No diciendo que haya algún versículo que no sea palabra de Dios. Lo que quiero decir es que las cosas tienen el momento de Dios. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte. Miren la palabra, obstinación una, rebeldía otra, altivez otra. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. ¡Ay! Hermanos, yo a veces me he encontrado con hermanos, incluso han venido aquí a casa, que están atormentados por espíritus porque tocaron el avispero con presunción. Dios tenga misericordia de nosotros. Y dice acá.
cuando Dios no escucha nuestra voz. Y volvisteis, así como ella, la amada que leímos en Cantar de los Cantares, y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. El Señor ya había jurado, ya había dicho una palabra. Cuando el Señor dice una palabra, Él no es hombre para que mienta. Es mejor no obligarle al Señor decir una palabra de corrección, porque el día que el Señor diga, esta es tu corrección, hasta que no nos tomemos toda la taza o las 2 tazas, no saldremos de ahí. Es mejor tomarse la taza hasta que el Señor diga, basta, pero si decimos basta nosotros, a lo mejor se vuelven 3 tazas. Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Este Cades es todo el desierto. ¿Cuál punto de Cades? Es Rimón Pérez, porque Cades no es solamente esta ciudad, sino todo este desierto. Como la vez pasada vimos los versos para entender que Cades es todo un lugar y también es una ciudad. Pero en este lugar de Cades donde ellos estuvieron hay muchas estaciones, todas estas que vimos en Números 33 que continúan desde Ritma en adelante hasta volver a Cades, todas son por Cades, por el Negev, por aquí llegando al Golfo de Acaba, todas son por ahí dando vueltas y vueltas aprendiendo lecciones amorosas y serias de parte del Señor, y dice, y estuvisteis en Cades por muchos días. Antes las jornadas duraban a lo mejor una semana, a lo mejor el otro día, pero aquí es cuando esas jornadas empiezan a durar 1 año, 2 años, porque si uno no quiere avanzar, a la hora de avanzar entonces da vueltas y vueltas y vueltas. Hermanos, eso es terrible. Hermanos, yo les cuento una cosa, yo me acuerdo cuando regresé al Paraguay después de 8 años, volví a visitar a algunos hermanos con quienes teníamos comunión, y estábamos muy felices trabajando juntos para el Señor y me parecía encontrar unos hermanos que en vez de haber avanzado, habían retrocedido, y estaban hablando como si fueran hermanos nuevos y ocupándose de cosas periféricas, y dije, ¿pero qué pasó con estos hermanos, si antes eran hermanos de vanguardia? Simplemente no quisieron avanzar. Si no somos fieles a la luz que tenemos entonces estamos condenados a vagar bastante, por un día de infidelidad a veces es 1 año de vagancia. Hay gente que no sigue al Señor en el momento que es, sin darse cuenta que la oportunidad no está en nuestras manos. No somos nosotros los que escogemos las oportunidades, es Dios el que nos da las oportunidades. Si no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da, no sabemos si volverán. A veces, como aquí, volvió, pero después de 38 años. El Señor tenga misericordia, hermanos. Y dice, y estuvisteis en Cades, esto era en Rimón Pérez de Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Ahora permítanme entrar en el significado tan apropiado de la palabra Rimón Pérez. Así se llama esta jornada. Rimón. Ah, si aquello se llamara solo Rimón sería hermoso, el apellido es el que dañó la cosa. Rimón, significa granada, eso es muy importante. Fíjense en qué momento ellos llegaron a un punto que se llamaba Granada. Miren, hermanos, si ustedes quieren ver el significado de alguna cosa, de alguna fruta, de algún hombre, o de alguna madera, o de algún árbol, o de algún metal, o de algún color, o de algún número, o de alguna tela en la Biblia, usted tiene que ir desde el principio y hacer el seguimiento en toda la Biblia de las granadas y del granado, y se va a dar cuenta lo hermoso que para Dios era la granada. La granada, la uva y la higuera. ¿Saben una cosa? La buena tierra, por ejemplo cuando Dios empieza en Deuteronomio 8 a describir la buena tierra, dice que la buena tierra tenía uvas o vides, higos, granados, olivos, aceite, leche, miel. Todo eso representa aspectos de Cristo, todas estas cosas. La vid representa algo de Cristo, el Señor tomó el fruto de la vid, una vid que amasada, salió sangre de la vid y está representando al Señor. Nosotros tomamos el fruto de la vid en la Santa Cena como representación del Señor. Ahora, al Señor le gustan las granadas, el Señor desde el principio. La primera vez que Él menciona las granadas ustedes ven que es una fruta que tiene muchas semillas que representa como decir, la fertilidad, la multiplicación, el fruto de su pueblo. El Señor dice que nos puso para que llevemos mucho fruto,
y la granada tiene cantidad de semillas, como si Dios quisiera que haya muchas granadas por todas partes. Tanto le gustan a Dios las granadas que en el templo de Salomón había granadas, los capiteles tenían granadas, había enredaderas de granadas en el templo, Dios quería ver granadas en el templo. Dios le dio ese diseño a David, David se lo pasó a Salomón y David lo recibió de Dios. Dios está significando algo con las granadas tienen significado en la Biblia. El sumo sacerdote tenía una capa y todo el borde de la capa era una granada y una campanilla, una granada y una campanilla, una granada y una campanilla y esas campanillas se movían, y Dios escuchaba el sonido y el pueblo escuchaba el sonido de las campanillas, porque cuando no se oían las campanillas es porque a lo mejor había caído muerto el sumo sacerdote, o sea que el silencio significaba muerte. Así cuando tú estás un poco mal no puedes orar, no puedes cantar, pero cuando estás en paz con Dios se oyen tus alabanzas, se oyen tus canciones, se oyen tus proclamaciones, se oye tu gloria y ahí entre las campanas, entre la proclamación está el fruto, por eso es campanita junto con granada, campanita con granada. Tú vas al libro de Cantar de los Cantares, y, ¿sabes qué le dice ella a él? Que vayan a visitar sus granados, a ver si han florecido los granados. El Señor mira a la iglesia para ver si florecieron las viñas y los granados. Fíjense, esas tres plantas se mencionan, la vid o las uvas que representan lo que el Señor hace por nosotros. Él murió, derramó su sangre, Él es la vid para llenarnos de su vida, pero después se menciona los granados que son los árboles de granadas y la granada ya representa el fruto nuestro por haber recibido al Señor. Él hace la parte de Él y ahora nosotros fructificamos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Él pone la uva y nosotros ponemos la granada y luego lo que el Señor recibe de lo que nosotros hacemos son los higos. Los higos representan lo que recibe el Señor de tu madurez. En los sacrificios había una parte que era para el sacerdote, otra parte que era para el pueblo y una parte que era para Dios. Bueno, la parte que era para el sacerdote es como decir ahora, las uvas que representan lo que el Señor hace por nosotros, y la parte que es para el pueblo son las granadas. Y la parte que es para el Señor, era el holocausto totalmente quemado, del cual el pueblo no comía nada, el sacerdote no comía nada, el único que comía era Dios, o sea que Cristo hizo una obra en la cruz, algo para Dios, para vindicar la justicia de Dios, vindicar la santidad de Dios, vindicar la gloria de Dios. Eso es una parte por la cual murió Cristo, esa es la parte de Dios, y la parte nuestra es para que seamos perdonados, justificados, reconciliados. En la obra del Señor hay algo que es para nosotros, pero hay algo que es para Dios. Los higos en la Biblia representan lo que Dios espera de su pueblo, la sangre de la uva es lo que nosotros esperamos del Señor, su perdón. Pero el Señor espera fruto nuestro y cuando Él llegó a Jerusalén a visitar la higuera en Jerusalén, pues lo echaron de Jerusalén. Entonces el Señor representó lo que le pasó en Jerusalén, llegó a la higuera, no tenía higos la higuera, entonces fue maldecida la higuera, y, ¿para dónde se fue el Señor? Se fue para Betania, y Betania era Betfagé, que quiere decir, casa de higos, y lo que el Señor no encontró en Jerusalén, el ambiente religioso, lo encontró allá en Betania, en casa de María, que se puso a los pies del Señor a ver qué tenía que decir el Señor, porque en Jerusalén había muchos que decían cosas pero no oían al Señor. En cambio en Betania oían al Señor por lo menos María, entonces en Betania el Señor encontró higos, por eso se llamó Betania, Betfagé, la casa de higos. Grieta en la granada. De modo que las granadas tienen significado para el Señor. Así que la palabra Rimón si no tuviera el apellido de Pérez sería muy bonito, Rimón quiere decir granada, pero Rimón Pérez quiere decir, grieta en la granada, es una granada que se dañó, que se perjudicó, que se pudrió. Es como cuando vas a sacar papas y le metieron un machetazo a la papa y la papa está toda sucia, toda macheteada, con gusano adentro, no se puede comer esa papa. El Señor quería introducir a su pueblo. Ellos fueron y, ¿qué trajeron? Uvas, granadas e higos, representando lo que es Cristo para nosotros, para el pueblo y para Dios.
digamos para Dios y para cada uno. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Ahora llegan ellos donde habían pasado los otros con las granadas y Dios había querido introducirlos para que ya hubiera granadas para ellos y hubiera higos para él, pero, ¿saben qué pasó, hermanos? Ellos no creyeron, llegó a ser un fruto vano. Cuando el Señor echa la red, recoge muchos peces pero no todos van a la mesa, los malos se ponen a un lado. Siempre hay frutos malos, siempre hay personas que les toca revisar la calidad del producto, y si el producto no es de calidad no puede ponerse a la mesa, no puede exportarse, no puede venderse, y eso es lo que quiere decir granada, pero como quien dice, podrida, granada afectada, granada que no llegó al punto que tenía que ser. ¿Qué quiere decir eso con nosotros? Que cuando nosotros estamos tratando de servir al Señor, no lo hagamos por nosotros mismos. Porque lo que ellos querían era servir al Señor, pero lo hacían por sí mismos. Lo hacían en sí mismos, lo hacían a su manera, lo hacían según el viejo hombre, lo hacían según la gana del hombre natural. Ese no es un fruto digno del Señor, el Señor no se puede comer ese fruto. Ese fruto es un fruto indigno de comer, hay que aprender otra lección después. Rimón es granada, pero Rimón Pérez quiere decir que la granada tiene como grietas, como rotos, como problema, es un fruto que no está bien, que no se puede comer. El Señor en Levítico dice en el inicio que no había que ofrecer aquellas espigas que no estuvieran tostadas, pero si las espigas estaban verdes había que tostarlas por lo menos al fuego. Si el sol no las había tostado, había que tostarlas al fuego, pero así espigas verdes no se le pueden presentar al Señor. Nosotros queremos que el Señor acepte nuestro trabajo a nuestra manera, con nuestra gana, somos totalmente informales. Cuando quiero sirvo, cuando no quiero no sirvo, así, como vamos a servir al Señor. Cuando tú lees en el libro de Malaquías, ¿qué le dice el Señor a los sacerdotes? Vosotros me servís de mala gana. Si cerráis la puerta queréis cobrar por haber cerrado la puerta. Dices, qué fastidio es hacer estas cosas. El Señor dice, yo no tengo complacencia en vosotros, pero cuando Él escuchó que unos pocos querían servir a Dios de todo corazón, Él escuchó y tomó nota en el libro de memorias y dijo, estos serán para mi especial tesoro, pero aquellos que están siempre quejándose, que están basados en sí mismos y no en el Señor, que no comprendemos la grandeza del Señor y la clase de disposición que debemos tener con Él y la clase de seriedad que tenemos que tomar al servirle, no basados en nuestra gana, servimos al Señor porque me gusta el turismo, porque ustedes los apóstoles conocen mucho, ¿no? No, hermanos. Así no, tiene que ser para que el Señor realmente sea satisfecho. Entonces, hermanos, esta lección de Rimón Pérez es buena y es seria. Amén, amén.